Hola, bienvenidos a Academo TV. En la clase de hoy vamos a explicar las velocidades de las reacciones químicas. Con respecto a las velocidades de las reacciones químicas, los ejercicios que nos van a poder plantear van a poder ser desde dos perspectivas diferentes. La primera, que nos hable de velocidad de descomposición, velocidad de formación o velocidad de desaparición. Eso nos va a hacer referencia a concepto claro de velocidad. Hay que entender qué significa una velocidad de reacción. En el fondo del asunto usaremos esa formulita, pero habrá que entenderla. Sin embargo, si nos hacen referencia a orden de reacción total, orden de reacción con respecto a alguno de los reactivos, constante de velocidad o incluso concentraciones, nos hará referencia a la ecuación de la velocidad así dicha. Con respecto al primer tipo de ejercicios, cuando nos den la velocidad de descomposición o de desaparición, primero vosotros tenéis que entender dos cosas. Lo que vosotros entendéis de velocidad, vuestros padres van a 40 km por hora, ¿qué significa? Que en una hora vuestros padres han recorrido 40 kilómetros. Pues ese mismo concepto es aquí en química. La velocidad es cuánta variación de concentración ha habido en un determinado tiempo. Ahí vemos lo que os acabo de decir. Eso es exactamente la velocidad de cada uno de los compuestos, bien sean reactivos o bien sean productos. ¿Cómo definimos que están descomponiéndose o que están formándose? Con el signo negativo. Tiene más bien un sentido físico, ese signo negativo. Luego, cuando vayamos a operar y hacer ejercicios, vamos a poder elegir o quitar los signos o asignar los signos adecuados para que matemáticamente tenga sentido. ¿Qué significa este 1 partido A, 1 partido B? Como veis en nuestra reacción tipo, A, B, C y D minúscula corresponden a los coeficientes estequiométricos. Para entender eso, podéis imaginaros que vosotros y yo tenemos que hacer hormigón. El hormigón vamos a poner arena y vamos a poner cemento. Si yo tengo que poner una palada de arena y vosotros tenéis que poner, por ejemplo, 2 paladas de cemento, en lo que yo tarde en poner una palada de arena, vosotros tendréis que poner 2 paladas de cemento. Si os dais cuenta, vuestra velocidad de trabajo va a ser más alta que la mía. Pues ese mismo concepto es lo que quiere decir ahí. Segundo tipo, si nos hablan de concentraciones, de órdenes de reacción, nos van a hacer referencia a la ecuación de la velocidad. La ecuación de la velocidad consta de la constante de la velocidad. La constante de la velocidad va a ser siempre constante, salvo cuando cambie la temperatura. Eso implica que a mí me da lo mismo que ponga un montón de reactivos, que la constante de la velocidad no va a cambiar. Si os dais cuenta, la velocidad solo depende de la concentración de los reactivos. Eso implica que me da lo mismo que tenga un montón de productos, que la velocidad va a ser exactamente la misma. Ese alfa y ese beta son el orden de la reacción con respecto a cada uno de los reactivos. He puesto un alfa y no he puesto un A porque realmente ese alfa y ese beta no tienen por qué coincidir con los coeficientes estequiométricos. Bien es cierto que hay veces que coinciden, pero vosotros no podéis afirmar sin haberlo estudiado que coincida con los coeficientes estequiométricos. Con respecto a la constante de la velocidad, os van a poder pedir o cuánto vale la constante de la velocidad o las unidades. Las unidades las vamos a tener que calcular a partir de que tengamos la ecuación de la velocidad. Y va a depender directamente del orden total de la reacción. ¿Qué es el orden total de la reacción? Es la suma de alfa más beta, de los órdenes parciales, de los órdenes de cada reactivo. Vamos a intentar entender esto un poco mejor a partir de un ejemplo de cada uno de ellos. Con respecto a la primera tipología, por cierto, no toméis como en velocidades de reacción hay ejercicios tipo 1 y tipo 2. Bueno,
aquella que nos remitían a una velocidad de desaparición o descomposición, que es exactamente la misma, que va asignado a los reactivos porque desaparecen, o que os dé una velocidad de aparición o de formación que es asignado a los productos. Aquel tipo de ejercicio lo vamos a hacer con el concepto concreto de la velocidad. En este caso, para que entendáis, vamos a plantearnos la velocidad de formación en la reacción del NH3 a partir de sus elementos en estado natural, en este caso el nitrógeno y el hidrógeno en estado gaseoso y diatómico. En el ejercicio este en concreto nos da la velocidad de desaparición del hidrógeno, 0,036 mol partido litro segundo. Hacemos un paréntesis. Recordamos que antes, cuando hemos mirado la ecuación de la velocidad, hemos puesto que la velocidad se mide en mol partido litro segundo y también se mide una notación un poco más física, mol por litro a la menos 1, segundo a la menos 1. Hay coles o ejercicios que también os dan la velocidad en molaridad partido segundo, que si os dais cuenta es exactamente lo mismo. Molaridad era mol partido litro. Con respecto a esta reacción que tenemos en el ejercicio, os recomiendo, si queréis hacer una buena presentación y un buen ejercicio, que reescribáis esto que tenemos aquí, pero asignándolo a la reacción que estamos trabajando. En este caso, la velocidad de la reacción es menos 1 partido 1, variación de concentración del nitrógeno partido variación de tiempo. Recordar que este menos es porque desaparece y recordar que este 1 es el coeficiente estequiométrico del nitrógeno. Aquí obviamente matemáticamente da lo mismo que pongáis 1 partido 1 que 1. Continuamos. Con respecto al hidrógeno, menos porque desaparece, 1 partido 3, variación de concentración del hidrógeno partido variación de tiempo. Y lo mismo con el NH3. 1 medio, variación de concentración del NH3, partido, variación de tiempo. Recordad que hemos puesto ahí un más, o sea, no hemos puesto nada, porque está formándose. El caso es que ahora aquí sí que sabemos que ese es nuestro concepto de velocidad. Ahora sí que debemos reescribir y poner la velocidad de la reacción es menos la velocidad de descomposición del nitrógeno, igual a menos 1/3 velocidad de descomposición del hidrógeno, que es igual a 1 medio de velocidad de formación, en este caso del amoníaco. En este caso nos han dado este dato. Antes os he dicho que hay dos maneras de hacerlo matemáticamente. Una es prescindir de los signos, porque los signos nos indican físicamente que desaparece o que aparece. Si vosotros prescindís de los signos, os evitáis luego datos incorrectos o inconexos. La otra opción es, a la velocidad de desaparición, ponerle ya el signo negativo. El caso es que nosotros lo que os recomiendo es hacerlo todo en valores absolutos, con signos positivos. En este caso, como nos han dado para calcular la velocidad de formación del nitrógeno, del amoníaco, cogeremos y haremos una ecuación con esas dos. 1/3, hemos quitado los signos, de 0,036 igual a 1 medio de velocidad del NH3. La velocidad del NH3, en este caso de formación, será 2 por 0,036 partido 3, que si lo hacéis en la calculadora os dará 0,024 mol partido litro por segundo. ¿Qué hacemos para las demás? 3/4 de lo mismo. Siempre intentamos partir desde el mismo enunciado, desde el mismo dato del enunciado, y así nos evitamos que si nos equivocamos en un sitio no arrastremos ese fallo. El caso es que para la velocidad del N2 es igual a 1/3 de 0,036, que en este caso la velocidad del N2, que será en este caso de desaparición, será igual a 0,012. Podemos poner
mol por litro a la menos 1, segundo a la menos 1. Es exactamente igual. Y para la velocidad de la reacción en sí, en general, haríamos exactamente igual. Este con este. 1/3 de 0,036, que también nos daría la misma que la velocidad de desaparición del nitrógeno. 0,012, en este caso, molaridad partido segundo. Todas las unidades remiten a lo mismo. Evidentemente, dentro de un mismo ejercicio, elegir solo una forma de poner las unidades de la velocidad. Borramos. Sin embargo, cuando nos remiten a la ecuación de la velocidad, es decir, que nos pidan o nos den el orden de reacción total, el orden de los reactivos o la constante de la velocidad, tanto su valor numérico como sus unidades, tenemos que trabajar de manera diferente. En este caso, vamos a ver uno de los ejemplos donde tenéis que trabajar más matemáticamente. ¿Por qué? Porque en este caso, a partir de trabajo empírico, datos empíricos en el laboratorio, deberemos calcular alfa, beta y K. En este caso, partimos de la reacción de la formación del NO2 a partir de NO y O2, todo en estado gaseoso. Es conveniente tener la ecuación de la velocidad ahí bien vista para empezar a rellenar y saber qué datos nos faltan y que tenemos que calcular. En este caso, el NO, concentración de NO y concentración del O2. El enunciado nos plantea varias experiencias, nos da las concentraciones iniciales de los reactivos, así como las velocidades iniciales. ¿Cómo vamos a calcular alfa y beta? Debemos buscar un par de experiencias que las concentraciones, uno de los reactivos, sean iguales. En este caso podemos empezar por la experiencia 1 y la 2, ya que la concentración del NO es la misma y la concentración del O2 varía. ¿Qué recomendación os hago? Que uséis primero la que tenga mayor valor numérico. En este caso, la velocidad 2 es igual a K, que no sabemos lo que vale, por 0,01 elevado a alfa, que tampoco sabemos alfa, por 0,02 elevado a beta. Luego cogemos la otra experiencia, velocidad 1 es igual a K por 0,01 elevado a alfa por 0,01 elevado a beta. Ahora vamos a hacer un procedimiento matemático que es muy normal en física, que se trata de dividir ambas ecuaciones, por lo cual S igual ya no aparecerá ahí y aparecerá aquí. Con ello, ¿qué conseguimos? Que las K, que no las sabemos, nos desaparezcan al poder simplificar y que el 0,01 elevado a alfa también nos desaparezca, quedándonos una ecuación con una incógnita, que va a ser beta. Cuando metemos los valores numéricos, 4,4 por 10 elevado a menos 4 partido 2,2 por 10 elevado a menos 4 y el 10 elevado a menos 4 se podrá ir. Si seguimos, 0,02 elevado a beta, 0,01 elevado a beta. Nosotros matemáticamente sabemos que eso es lo mismo que 0,02 partido 0,01, todo ello elevado a beta. Si operamos, 4,4 partido 2,2 nos quedará 2 y 0,02 partido 0,01 también nos quedará 2 elevado a beta. 2 elevado a 1 es lo mismo que 2 elevado a beta. Eso implica que beta es igual a 1. Ya hemos calculado el orden del reactivo O2. Si hacemos esto fijándonos en la experiencia 2 y la 3, vemos que la concentración de oxígeno será constante y variará la concentración de NO. Trabajamos de la misma manera, V3 partido V2 es igual a K por concentración, 0,02 elevado a alfa, por 0,02 elevado a beta. Todo ello partido, ya lo hemos visto antes, por K por 0,01
elevado a alfa por 0,02 elevado a beta. Conseguimos lo mismo que antes, que se nos vayan las k y que se nos vaya 0,02 elevado a beta, aunque hayamos calculado beta anteriormente. Seguimos operando, ponemos los valores numéricos, 17,6 por 10 elevado a menos 4, partido 4,4 por 10 elevado a menos 4, eso se nos irá y nos quedará 0,02 partido 0,01 elevado a alfa. Si seguimos operando, esa división nos da 4 y esta división nos da 2 elevado a alfa. Si 4 lo factorizamos, es 2 elevado a 2 igual a 2 elevado a alfa. Sabemos que alfa va a ser igual a 2. Con esto sacamos el orden del reactivo LNO. Si queremos calcular el orden total, es la suma de ambos. Sería orden total de la reacción 3. Por lo cual, lo que hemos calculado hasta ahora es beta, que es 1, y alfa, que es 2. Ahora nos falta calcular la K. ¿Qué os recomiendo para calcular la K? Cogemos una experiencia, la que queramos, en este caso la primera, y ponemos velocidad es igual a K por NO al cuadrado por O2. Hemos metido todos los datos que sabemos de momento. Os recomiendo que despejéis primero la K, tan tranquilamente, sin problema. K es igual a velocidad partido concentración de NO al cuadrado concentración de O2. ¿Qué vamos a hacer? Ahora hacemos desde aquí dos caminos. Primer camino, para calcular numéricamente el valor de K. Se ponen los datos, en este caso de la experiencia 1 que hemos elegido. La velocidad, la K, es igual a 2,2 por 10 elevado a menos 4 partido 0,01 al cuadrado por 0,01. Cuando operéis esto con la calculadora os va a dar 220. Aún no sabemos las unidades. ¿Cómo vamos a calcular las unidades? 3/4 de lo mismo, pero poniendo las unidades de cada magnitud, de la velocidad y de la concentración. En este caso nos queda las unidades de la velocidad, mol partido litro segundo, y de la concentración, mol partido litro al cuadrado por mol partido litro. A partir de aquí, quien quiera empezar a simplificar desde aquí, no hay ningún problema, aunque si lo hacéis despacito y os aseguráis no equivocaros, eso que nos llevamos. El caso es que nos queda mol partido litro segundo partido mol cubo partido litro cubo, mol cuadrado por mol. Hacemos el castillito como cuando éramos pequeños y entonces me queda arriba mol por litro cubo y abajo me queda litro por segundo por mol cubo. Este mol se irá y aquí me quedará un cuadrado y este litro se irá y ahí me quedará un cuadrado. Por lo cual las unidades serán litro cuadrado partido segundo mol al cuadrado. También las puedes poner en forma física, litro cuadrado segundo mol a la menos 2. Y esas son las unidades de la K. Una vez que hemos terminado, deberemos plantearle ya la ecuación de la velocidad para cuando nos pidan, si es necesario, qué velocidad será con otras concentraciones. Entonces, la constante será 220 por concentración de NO al cuadrado por concentración de O2. Y esa es nuestra ecuación de la velocidad para cualquier pregunta que nos haga. Recordaros una cosa, con respecto a los índices de reacción total y al orden del NO y del O2, en este caso, como es una reacción elemental, nos ha coincidido los órdenes con los coeficientes estequiométricos, pero no siempre debe pasar. Otra cosa que os debo recordar, que la ecuación de la velocidad, a pesar de ponéroslo así, si hay solo un reactivo, esta vez no aparecería. O incluso apareciendo varios reactivos, si algún orden con respecto a algún reactivo es 0,
ahí sería 0, concentración elevado a 0 sería 1 y desaparecería. Eso significa que la velocidad no va a depender de ese reactivo que haya desaparecido en la ecuación de la velocidad. Creo que con esto está visto las velocidades. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle al like y suscribiros, y hasta otra clase y disfrutad de la química.